Señor presidente, señores integrantes de la comisión, asistentes a esta importante e histórica sesión, donde procedemos a discutir, representante Álvaro Hernán Prada, en el escenario democrático previsto para el efecto, y no justamente en La Habana, como él lo señaló, los pormenores de una iniciativa que este Congreso bien puede aprobar, bien puede archivar, bien puede modificar. Pero la presunción de que ocurra algo determinado por parte de algunas o algunos parlamentarios no da cabida ni da razón para considerar que este Congreso está diezmado o que se le han limitado sus posibilidades. Aquí estamos discutiendo la iniciativa que entra ya en una fase final. Han transcurrido 6 debates, estamos en una segunda vuelta, acabamos de escuchar de manera amplia y suficiente, sin restricción alguna, porque así lo reivindicamos, señor presidente, y se lo pedimos a usted, cuando quien solicitaba archivar la ponencia se quedaba de pronto alcanzado del tiempo, para que tuviera todas las garantías y tuviera todas las posibilidades de expresar las inconformidades que me parecen respetables, aunque no las comparta, aunque sin duda alguna debo de reconocer un estudio juicioso sobre el particular. Para significar, señor presidente y honorables representantes, que no es en La Habana, no son las FARC los que están decidiendo por nosotros. Por supuesto, es un escenario que hoy el país ausculta inquietante, preocupado, a veces con muchas incertidumbres, a veces con mucha desinformación, pero yo hoy, en este ejercicio, de la mano de mi compañero, el representante Hernán Penagos, del representante Julián Bedoya, y de otros representantes con quien compartimos esta enorme responsabilidad de defender una iniciativa, representante Hernán Prada, no porque nos hayan citado a desayunar, que entre otras cosas no tendría nada de malo dentro de un ejercicio de interlocución, de la armonía entre las diferentes fuerzas o ramas del poder público, sino con la convicción absoluta, honorables representantes, porque entre otras cosas quiero contarles, y ayer lo hablaba con una persona muy importante que nos ha acompañado en este tipo de iniciativas, que este Congreso viene discutiendo temas relacionados con la paz desde hace más de 5 años. En el año 2011, en el segundo semestre, iniciamos una gesta importante. Tuve el honor de ser coordinador ponente del marco jurídico para la paz, instrumento que hoy se encuentra incorporado en la Constitución y que para muchos quedó olvidado, pero que advertirán muy pronto la significancia y la importancia de este instrumento. Pero más allá de referirme al marco jurídico para la paz y a otras iniciativas importantes que se han expedido, que se han promulgado, que se han discutido, que se han debatido aquí en esta comisión primera, la más importante comisión del Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado, por tratar los temas estructurales, fundantes, fundamentales, pues aquí, con diferentes puntos, diferentes aspectos, con diferentes visiones, con diferentes ópticas, se han discutido las iniciativas, y pueden que algunas cosas no nos haya parecido, otras sí, pero ahí están los controles que se han hecho por parte de las iniciativas, como por ejemplo el control que hizo la Honorable Corte Constitucional a propósito del marco jurídico para la paz,
o los controles que se han hecho sobre otras iniciativas, o los que se están haciendo y que muy pronto se esperan conocer los resultados, como es en el caso del plebiscito. Todo esto para decir, para dejar fincada en la mente y en el corazón especialmente de los colombianos que nos escuchan, que aquí no estamos actuando de espaldas al país, que aquí no estamos legislando a propósito o a partir de lo que nos impongan las FARC. Por supuesto que el gobierno tiene iniciativa y la ha planteado ante el Congreso, pero nosotros tenemos la posibilidad de discutir, de aprobar, de improbar, o si se quiere de archivar una iniciativa. Todo parece indicar, colombianos y honorables representantes, que esta iniciativa no se archivará, como lo acaba de votar la Comisión Primera al negar la ponencia de archivo sustentada de una manera decente y respetuosa, y yo soy franco en el debate y respetuoso con el doctor Álvaro Hernán Prada, pero con unas tesis y unos planteamientos que me parece son dignos de refutar, de controvertir, como procedo a hacerlo a partir de este momento. Debo decirles que este proyecto de acto legislativo, identificado con el número 04 del 2015, Senado, y 157 del 2015, Cámara, tiene unos propósitos. Y esos propósitos de este proyecto de acto legislativo los podríamos identificar con una inquietud o con un par de inquietudes. ¿Para qué? ¿Para qué este acto legislativo o por qué este acto legislativo? Sin duda alguna, el país está viviendo un momento muy importante. Quizás nunca habíamos estado tan cerca de consolidar una paz que es controversial, una paz que tiene muchos matices, una paz que seguramente todos los colombianos sin excepción, y yo aquí hago un paréntesis para presentar un saludo como siempre respetuoso al Centro Democrático, porque sé que también quiere la paz de este país. Lo que pasa es que tenemos visiones distintas, quizás cada uno vemos un camino diferente. A todos los partidos sin excepción los necesitamos en este propósito nacional, pero en el entretanto se deben imponer naturalmente, como en toda democracia, las decisiones de las mayorías. Y aquí, en este recinto, donde actúa la Comisión Primera, con votos, con sumas y con restas, naturalmente se deben tomar decisiones cuando lo que quisiéramos seguramente es tener consensos, pero eso no siempre es posible. Partiendo de la base de que todos los colombianos sin excepción, todos los integrantes de esta Comisión Primera sin excepción queremos la paz, pero que tenemos naturalmente visiones distintas para llegar a ella, yo creo que este instrumento que hoy estamos discutiendo es un instrumento válido y legítimo para aproximarnos a ese anhelo de paz que todos los colombianos desean. ¿Para qué? ¿Para qué este acto legislativo? Sin duda alguna, en una mesa de negociación existe desconfianza. No son angelitos los que están sentados en una mesa de negociación. Por supuesto, allí en esa mesa hay gente que le ha causado mucho dolor a este país, y yo eso lo reprocho, y eso a mí me duele. Yo también tengo en mi familia heridas producto de la violencia, muy cercanas, mi padre. Pero también pienso en mis hijos, y pienso en la sociedad, y pienso en el futuro. Claro, sin dejar de olvidar el pasado, pero lo que deseo para los colombianos es que no tengamos que repetir tanta historia, tanta desdicha y tener que ver correr tanta sangre en esta sociedad. No existen fórmulas ideales en el mundo, no existe una fórmula mágica, no existe un protocolo, ni siquiera en los instrumentos internacionales, que nos digan cómo hacer la paz. Cada país, doctor Navas, cada nación tiene que construirla a su manera, en su forma, con dificultades, con maledicencias, con desinformación, pero también con el propósito que estoy seguro invocan todos los colombianos de que algún día tengamos una paz estable y duradera.
Necesitamos entonces esta iniciativa para garantizar la fidelidad de lo acordado. Pero observen ustedes, queridos representantes, aquí no estamos discutiendo el fondo de lo acordado. Aquí ya se han anticipado incluso de manera injusta y desmedida diciendo que hay impunidad. Ese es un debate que tendremos que dar en este recinto, en esta comisión, cuando se conozca el acuerdo final y cuando ese acuerdo final, para que haga parte del ordenamiento jurídico, tenga que ser refrendado, porque como más adelante se los explicaré a todos ustedes, queridos compañeros representantes, y a los colombianos, esa situación está claramente decantada en el texto que hoy está siendo puesto a consideración de todos ustedes. Pero por supuesto que necesitamos ganar confianza, necesitamos garantizar la fidelidad de lo acordado, que insisto, no es lo que está en discusión hoy, porque lo que está en discusión hoy son temas de forma, son temas que de alguna manera lo que imponen es la manera como vamos a acercar esos acuerdos y a incorporarlos en el ordenamiento jurídico. Pero también necesitamos, como dice ahí la presentación, garantizar la eficiencia en el trámite de los instrumentos de implementación. No es Colombia el primer país que está en medio de una situación compleja, difícil, que vive un conflicto, que vive una guerra, que vive dificultades internas. Son muchos los países que la han vivido, y la historia lo que ha enseñado, querido presidente de esta comisión, que ha demostrado ser prenda de garantía de las diferentes posiciones de los partidos políticos en este recinto, pues déjeme decirle que justamente esos instrumentos de implementación que se pretenden garantizar, pues no siempre son lo suficientemente ágiles. Y una vez firmado, una vez dado el acuerdo final, en el entretanto de la firma del acuerdo final y su verificación y su incorporación y la adopción de medidas para que ese acuerdo entre al ordenamiento jurídico, haga parte de la realidad colombiana, cuando pasan, y a eso lo ha contado la historia, en medio de tantos conflictos que justamente han tenido procesos de aproximación, pues cuando esos tiempos son muy largos, cuando los trámites son muy tediosos, cuando se vuelven muy complejas las fórmulas para incorporar a un ordenamiento jurídico, por ejemplo, esos acuerdos, pues esos acuerdos quedan en un estado de incertidumbre, esos acuerdos pueden caerse, esos acuerdos pueden tener dificultades. Por eso es que se simplifica, sí, es cierto, se simplifica en este acto legislativo. Este acto legislativo lo tramitamos en 8 debates, pero estamos haciendo una reforma de la Constitución con este acto legislativo para considerar que en tratándose de temas de paz y a propósito de este potencial acuerdo final, tengamos la posibilidad nosotros mismos, como integrantes de esta comisión primera, la misma Cámara, no las FARC, no los negociadores en La Habana, sino este Congreso, tengamos la posibilidad de una manera más ágil, más expedita, más rápida, más eficaz, más eficiente, con mayor celeridad, podamos adoptar e implementar los acuerdos aprobados e incorporados a través de un acuerdo especial. Todo esto, honorables representantes, para significar dos cosas. ¿Para qué? Para garantizar la fidelidad de lo acordado, porque quienes están allá también tienen temor, así como muchos de ustedes tienen preocupación, con razón, de si se van a dejar de delinquir, si va a haber dejación de armas, pues ellos también seguramente están pensando si el gobierno les va a cumplir o no, y también tienen sus temores. Y cuando uno se sienta en una mesa a negociar, necesariamente uno tiene que estar dispuesto a escuchar al enemigo, a escuchar sus razones, a escuchar sus consideraciones, o de lo contrario no estaríamos hablando de un acuerdo, de una negociación, sino de una rendición, y de eso no se trata este proceso. ¿Por qué el proyecto de acto legislativo? Ya me anticipé, porque la desconfianza es connatural a los procesos de negociación.
siempre el que está al otro lado de la mesa está pensando que el otro le va a hacer una trampa o quiere sacar una ventaja. Esto, hacerlo de esta manera, es una garantía. Lo estamos haciendo de cara a la sociedad. Colombia hoy nos está escuchando, está muy pendiente de este debate, y yo no creo nada distinto a que el propósito que todos tenemos aquí es el de acertar. Pero qué más transparente, qué más posible que brindarle a Colombia la seguridad de que lo que se va a acordar allí en La Habana en un momento determinado sea aprobado por los colombianos e incorporado por el Congreso de la República a través de un acuerdo especial, y ya más adelante me referiré a este tópico en particular. Aspectos principales de este proyecto de acto legislativo. Se garantiza claramente la refrendación popular. Yo anoche, muy tarde de la noche, leía una preocupación, una constancia que dejaba la representante Angélica, como siempre muy juiciosa en todo su ejercicio parlamentario. Suscribió la ponencia con una salvedad, con una inquietud, porque ella reclama con razón la posibilidad o el derecho que tienen los colombianos, como siempre lo ha expresado el presidente de la República, en el sentido de que ese acuerdo que se firme en La Habana sea refrendado. Y eso hoy se lo digo, representante Angélica, y se lo explicaré con más detalle más adelantico, está garantizado en el texto, que le reconozco tiene cualquier cantidad de consideraciones que pudieran ser mejoradas. Por allá dicen en el Tolima, de donde yo soy oriundo, que lo bueno es enemigo de lo mejor, o lo mejor de lo excelente. Pero claro, esto es una obra hecha por seres humanos, son diferentes puntos de vista, son diferentes percepciones, y por lo menos aquí, claro que sí, hay una iniciativa, y eso no es un secreto, hay una iniciativa, hay una propuesta. Los señores allá en La Habana se ponen de acuerdo en unos temas y se lo plantean y se lo remiten al Congreso a través de un mecanismo institucional, porque es el presidente de la República, es el presidente que tiene iniciativa en estas materias quien nos lo presenta. E insisto, este Congreso podrá recoger, modificar, ampliar, reducir, suprimir o archivar, opción esta última que ya fue declarada fallida. Refrendación popular necesaria, leyes ordinarias y actos legislativos que usualmente no tienen control automático lo tendrán. Es que aquí se ha dicho, señor presidente y honorables representantes, aquí se ha hablado por unos críticos a los que yo respeto, porque sé que aman y quieren este país, pero estoy seguro que están equivocados, que con esta iniciativa se está hablando de un golpe de Estado. No conozco esa modalidad de golpe de Estado, donde el pueblo participará, y yo hoy afirmo acá, en este recinto, presidente, que si el pueblo, en el plebiscito, que necesariamente tendrá que ser previo a cualquier iniciativa que desarrollemos, porque así se dice, otra cosa es que no se quiera leer así, si el pueblo colombiano llega a decir que no, lamento decirlo, señor ministro, pero así es, si el pueblo colombiano se expresara en las urnas negativamente, se habría acabado esta historia. Muy triste decirlo y reconocerlo, pero es la verdad, pero es la legitimidad y es la posibilidad que quienes no creen en este modelo, quienes no creen en este camino, porque todos queremos la paz, pero cada uno tiene caminos distintos, visiona caminos diferentes, pues seguramente quienes salgan a la calle a promover el no, yo saldré a promover el sí, quienes salgan a la calle a promover el no podrán ganar y todo habrá terminado. Pero yo estoy convencido de que esa refrendación popular la hará el pueblo y la votará positivamente, porque al margen de las dificultades, de las inquietudes, como se dice en el argot popular, de algunos sapos difíciles de tragar,
al fondo, al final del camino, se verá la luz y la paz redimirá esta nación y habrá desarrollo, y buena parte de esa inversión que hoy se hace y que se destina a la guerra, vamos a poder llevársela en un ejercicio de reorientación presupuestal a la gente más necesitada, a los campesinos, a esa gente del Tolima, del Valle, de Nariño, Werner, del Cauca, de Casanare, John, que tanto lo requiere y tanto lo demanda. Pero entonces, además de la refrendación popular, ¿está el pueblo de por medio? No será suficiente. Todas las leyes ordinarias y las reformas que hagamos de la Constitución, querida Clara, todas las leyes y las reformas que hagamos de la Constitución tendrán un trámite especial, irán automáticamente, lo hablábamos aquí ahorita con mi compañero, el representante Correa, irán automáticamente a la Corte. La Corte no tendrá que esperar a que un ciudadano la demande. Es tan transparente esta iniciativa que se le coloca esta especie de cerrojo, esta garantía, esta seguridad, doctor Hernán Penagos. ¿Para qué? Para que la Corte revise, y así como revisará este acto legislativo, así como lo hará porque lo demanden o porque asuma el conocimiento, de la misma manera con respecto a los proyectos de ley ordinaria, a las leyes ya aprobadas y a los actos legislativos, que a través de ese mecanismo express, por llamarlo de alguna manera, se aprueben, la Corte Constitucional tendrá la posibilidad de hacer un control automático. ¿Será que eso es un golpe de Estado, señor ministro? ¿Será que ponerle en consideración a la sociedad, al pueblo, pero además de que intervenga el pueblo, que intervenga la rama judicial, será que eso se parece a un golpe de Estado? Se equivoca el doctor Álvaro Hernán Prada, y yo sé que lo hace de buena fe, y él nos dice, ustedes están equivocados, yo hoy le digo, él está equivocado, pero sé que lo hace de buena fe. Y ese control automático, entre otras cosas, pretende evitar repetir otras experiencias e incertidumbres jurídicas. Yo aquí quiero citar una experiencia, no es una experiencia que la vaya a citar, queridos compañeros, con el ánimo de mortificar a nadie. Aquí, en esta nación, se desarrolló un proceso muy importante con las autodefensas. Y a partir, compañeros, de esa iniciativa que logró desmovilizar de una manera importante a un buen número de integrantes de esas autodefensas, se expidieron leyes como la Ley 975 de Justicia y Paz, señor presidente. Gracias, representante. Permítame que lo interrumpa. Es que tengo que preguntarle a la comisión si quieren declararse en sesión permanente. Sí lo aprueba, señor. No. Llame a lista para votar la declaratoria de sesión permanente, señora secretaria. Sí, señor presidente. Llamo a lista para la votación de la sesión permanente. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Real Pescar Fernando con excusa. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Sí. Carrasquilla Torres Silvio. Sí. Correa Mojica Carlos Arturo. Sí. De la Peña Márquez Fernando. Sí. Díaz Lozano Elber. Sí. García Gómez Juan Carlos. Sí. González García Harry. Sí. Hoyos Mejía Samuel. No. Jiménez López Carlos Abraham. Sí. Lara Restrepo Rodrigo. Sí. Lozano Correa Angélica. Sí. Marulanda Muñoz Norbey. Sí. Molina Figueredo John Eduardo. Sí. Navas Talero Carlos Germán. Sí. Osorio Aguiar Carlos Edward. Sí. Pedraza Ortega Teléfono con excusa. Penagos Giraldo Hernán. Sí. Pereira Caballero Pedrito. Sí. Pinto Hernández Miguel. Sí. Prada Artunduaga Álvaro. No. Roa Sarmiento Umprey. Sí. Rodríguez Edward. No.
Bedoya Pulgarín Julián, sí. Rojas González Clara, sí. Rosso Rodríguez Jorge, sí. Sanabria Estudillo Heriberto, sí. Sánchez León Oscar, sí. Santos Ramírez Nectalí, Suárez Melo Leopoldo, sí. Valencia González Santiago, no. Vanegas Osorio Albeiro, sí. Zambrano Erazo Verne, sí. Presidente. Pregunto si falta algún representante por votar. Puede cerrar la votación, presidente. Se cierra la votación, señora secretaria, sírvase a anunciar el resultado. Presidente, han votado 30 honorables representantes, 26 por el sí, 4 por el no, en consecuencia ha sido aprobada la sesión permanente. Muy bien, señora secretaria, continúe con el uso de la palabra, representante Carlos Eduardo Osorio. Señor presidente, agradecerle y una anotación muy al margen para seguir con el tema de fondo. Llama poderosamente la atención que dentro del marco de un debate serio, respetuoso, democrático como el que estamos teniendo en este momento, pues algunas personas, a quienes respeto por supuesto, no quieran continuar con el debate. Hemos escuchado una posición. En una democracia lo importante es escuchar la otra, para que ojalá la opinión pública y nosotros aquí avancemos y tomemos decisiones. Pero es muy respetable la posición que cada uno toma, señor presidente, y yo siempre defenderé y reivindicaré los derechos de todos por plantear sus opiniones de la forma como consideren. Le contaba, señor presidente y honorables representantes, que esa situación que se previó en este acto legislativo del control automático va a ser muy útil y va a ser muy importante por una sencilla y elemental razón: la incertidumbre jurídica que se crea muchas veces con las leyes que aprobamos. Muchas veces el gobierno nacional, un ciudadano o cualquier persona demanda una norma, la norma la declaran inexequible y no se sabe qué pasa. Eso ocurrió, doctor Eduard, con la ley 975, una ley bien concebida, bien intencionada, una ley de justicia y paz, pero no tuvo ese blindaje que hoy propone esta norma, propone esta iniciativa, y muchos de esos artículos de la ley 975 fueron declarados inexequibles. ¿Sabe qué ocurrió con las personas que derivaban de allí una determinada situación jurídica? Una enorme incertidumbre. Eso no va a pasar dentro del contexto de este marco, esta estructura, esta serie de normas, porque justamente se garantiza un control automático. Y debo decir naturalmente que un acuerdo de paz es un acuerdo político. Es un acuerdo político que necesariamente llegará al Congreso, pero para que llegue al Congreso, previamente, y para que el Congreso lo adopte a través de un acuerdo especial, necesariamente primero tendrá que ir al pueblo para que a través de un mecanismo de refrendación le diga sí o le diga no. ¿Por qué hablar entonces de un acuerdo especial? Esta expresión del acuerdo especial ha creado, lo reconozco, mucha preocupación en diferentes sectores. Yo no estigmatizo a nadie, ni yo prejuzgo, ni yo creo que quienes se oponen a esto lo hacen con un propósito dañino o mezquino, pero sí creo que han desconocido algo que hace parte de un instrumento internacional. El mismo representante Álvaro Hernán Prada, con juicio y con precisión, citaba el artículo 3º común a los 4 acuerdos de Ginebra. Es un artículo de igual alcance. Allí se mencionan los acuerdos especiales. Y si bien debo reconocer que los acuerdos de Ginebra se aprobaron bajo una filosofía y con un propósito distinto, que es el de la humanización de la guerra,
pues el propio CICR, que es como la Corte Constitucional de nuestra Constitución, pero en este caso con respecto a los acuerdos de Ginebra, quien interpreta esos acuerdos, quien defiende esos acuerdos, ha dicho que dadas determinadas circunstancias, y ahí les proyectaré en unos minutos el concepto, bien puede ser un instrumento válido y eficaz tratándose de situaciones como la colombiana, de que estamos en camino de la terminación del conflicto. Entonces es un instrumento consagrado en los convenios o convenciones de Ginebra. Es cierto, ya lo decía, y es una crítica que se le ha pretendido hacer a esta iniciativa, es cierto que las FARC no son un Estado. Es cierto, son unas personas que hoy están al margen de la ley, alzadas en armas. No se les puede dar la entidad de Estado. Por eso con ellos, doctor Álvaro Hernán, jamás podremos suscribir un tratado internacional. Pero este instrumento del acuerdo especial está justamente previsto en estos protocolos no para temas entre Estados, sino para temas entre Estados y grupos casualmente como el de las FARC, porque tienen un propósito: que algún día terminen los conflictos, que algún día cese la guerra. No existe, insisto, un mecanismo, no existe un ABC, no existe un protocolo que le diga a ningún país cómo terminar su guerra. Cada país y cada nación tiene que ser acuciosa, creativa, estar dispuesta y abierta en medio de tanta incomprensión para encontrar su propio camino. Se habla de un acuerdo especial para generar confianza, para generar tranquilidad, para generar seguridad, pero además también para darle cabida dentro del ordenamiento jurídico. Aquí han citado la sentencia 255 de 1995. A veces citamos las sentencias de la Corte Constitucional, a las que yo respeto demasiado. Hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Es una voz muy importante, es la guardiana de la Constitución. Pero la citamos de una manera muy rápida y de la carrera. Claro que esa sentencia dice lo que aquí se expresó, pero es que aquí, de lo que hablamos, cuando hablamos de un acuerdo especial, no estamos hablando de un tratado internacional. ¿Qué ocurre? Nuestra Constitución Política de Colombia habla sobre una gama de leyes, como las leyes de facultades, Werner, como las leyes orgánicas, las leyes estatutarias, las leyes marco, las leyes aprobatorias del plan de desarrollo, por ejemplo. Pero no existe una ley, salvo que queramos llamarla una ley ordinaria, que son las leyes que por residuo se llaman las demás. Pues como no hay una ley explícita, específica, si hay un artículo en la Constitución como el 22 que reivindica la paz, está en el preámbulo de la Constitución ese valor fundante por reivindicar de la mano de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dice el preámbulo. Pues no existe una norma que nos diga cómo lo desarrollamos. Y existe sí otra norma en la Constitución, que es justamente la del marco jurídico para la paz, que es complementaria del artículo 22. Entonces establecemos, apoyándonos en los protocolos, en los artículos terceros comunes, pero por supuesto con la necesidad de que algún día, para que haya seguridad jurídica, para que haya tranquilidad, hablamos de una modalidad especial, que es la ley aprobatoria del acuerdo final, que se llamará acuerdo especial. Vale decir que no será la ley aprobatoria del acuerdo final o acuerdo especial una ley ordinaria, porque tiene unos matices y unas particularidades que ya mencioné. Tienen, por ejemplo, un control automático por parte de la Honorable Corte Constitucional. Ahí me permito citar el artículo 3, si me ayudan, avanzando.
el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra. Básicamente hace referencia en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional. Eso presupone que no es entre dos estados, es un problema interno, como el que tenemos en Colombia, y que surge en el territorio de una de las altas partes contratantes. Cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. El artículo es largo, pero al final dice: además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. Eso que les presento a continuación es el concepto del CICR, básicamente donde dice, voy a leerles una parte textual, porque se le preguntó al CICR, se le preguntó si era posible que un acuerdo de paz, porque esa podrá ser la pregunta que surja acá, ¿será posible que un acuerdo de paz sea considerado como un acuerdo especial a la luz del párrafo tercero del artículo tercero común de los convenios de Ginebra? Dijo el CICR, que no son las FARC, que no es el gobierno, que no es la unidad nacional, que no es un partido político determinado, que no soy yo, es el CICR, dijo, para el, comillas, eso aparece allá, si me ayudan con una pequeña imagen para que los colombianos exploren un poco en la distancia este concepto, dijo el CICR. Para el CICR, el artículo tercero común podrá ser implementado a través de acuerdos de paz, en la medida que estos acuerdos de paz contengan disposiciones que impliquen la entrada en vigor del derecho internacional humanitario referidas a la protección para las víctimas de los conflictos armados. Podrían ser considerados como acuerdos especiales. Y el concepto sigue. Este tema del acuerdo especial, debo reconocerlo también, ha generado una crítica inusitada y debo reconocerlo hasta merecida, porque se ha dicho mucho sobre el acuerdo especial. Ustedes escucharon a través de los medios de comunicación al exfiscal Eduardo Montealegre en una tesis que acompaña el doctor Álvaro Leiva, un hombre que ha trabajado también mucho por la paz de este país, donde dijeron que ese acuerdo especial, que bastaba que el acuerdo final suscrito en La Habana, por sí mismo tenía entidad jurídica que obligaba a Colombia, que no era necesario que pasara por el Congreso y mucho menos que se aprobara por los colombianos, y eso fue una propuesta, reconozco, generó cualquier cantidad de resquemor. Esa propuesta, planteada de manera inteligente por el doctor Eduardo Montealegre y por el doctor Álvaro Leiva, es una propuesta que yo no comparto. Es una propuesta que seguramente los más de 47 millones de colombianos no comparten, ni este Congreso comparte, y seguramente generaría una incertidumbre que incluso para quienes están sentados en La Habana sería de un enorme riesgo. Dentro de la evolución que les estoy contando de la tesis del acuerdo especial, esa tesis se puso sobre la mesa, pero esa tesis no es acogida. En este acto legislativo, esa tesis no la compartimos, por el contrario, la controvertimos. De otro lado, las FARC pretendían una constituyente, desconociendo a este Congreso, desconociendo la institucionalidad, y esa fue una tesis que hasta hace muy pocos días, si no estoy mal, hasta el 11 de mayo, porque el 12 de mayo se dio la declaración del acuerdo que justamente hemos venido discutiendo. Esa tesis de la constituyente, que bien podría tener un grado de legitimidad, era una tesis respetable, pero con unas complejidades enormes que justamente no sabíamos hasta dónde llegaríamos. Para decir y significar, queridos representantes, que esa tesis tampoco se acogió.
Pero aún más, señor ministro y señor delegado, el señor presidente en temas de paz, doctor Roy Barreras, que nos acompaña en esta mañana, ya en esta tarde, quiero decirles que la iniciativa originalmente presentada por el gobierno y suscrita por muchos senadores y representantes no era tan integral como lo es hoy. Nosotros hablábamos de la implementación de las medidas complementarias para hacer efectivo el acuerdo final. Hoy se está hablando, señor presidente y queridos representantes, doctor Navas, hoy se está hablando de que lo que se acuerde en La Habana, además de tener que ser refrendado por los colombianos, tiene que venir también aquí al Congreso para ser adoptado a través de un acuerdo especial. Y ahí podrán los representantes y los senadores decir sí o decir no, decir votamos a favor o votamos no. Y por eso es que decimos que este es un procedimiento integral y complejo, y hoy donde estamos, sin decir que hemos perdido la consecutividad, ni la identidad flexible, ni que nos hemos salido de la unidad de materia, hoy estamos frente a una figura como la del acuerdo especial que yo defiendo, que tiene sustento a la luz de los protocolos, pero que además le va a garantizar diferentes pasos, como son la refrendación popular, sin la cual no habrá absolutamente nada, pero adicionalmente a la refrendación popular, la adopción del acuerdo final a través de un acuerdo especial tramitado mediante una ley de la República por este Congreso, ley que tendrá un control automático. Es decir, interviene el gobierno y las FARC, naturalmente avanzando en un acuerdo. Primer momento. Interviene el pueblo, refrendándolo a través de un plebiscito que se le ha querido llamar de muchas maneras, porque hay una discusión eterna entre los constitucionalistas de qué es un referendo, de qué es un plebiscito, y si no, revisen los libros de derecho constitucional a propósito del evento que se dio en el año 1957, que muchos llamaron plebiscito y muchos consideran que es un referéndum. Pero adicional, la rama judicial, todas las ramas del poder público, todas sin excepción, interactuando en esta materia. Se preguntarían entonces, con la aprobación de este acto legislativo, señor presidente, con la aprobación de este acto legislativo, ¿queda incorporado automáticamente el acuerdo especial a la Constitución? La respuesta categórica es no. No. Este es el procedimiento a partir del cual más adelante y con posterioridad a la refrendación se podrá adoptar el acuerdo especial, pero ese acuerdo especial que recogerá el acuerdo final necesariamente tendrá que pasar por el Congreso de la República. Sigamos. La siguiente. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los pasos para que el acuerdo final se convierta en un acuerdo especial? Porque yo entiendo que una lectura muy ligera, una lectura muy rápida, una lectura desprevenida, seguramente bien intencionada, puede llevarnos a equívocos. Ahí quise plantear los pasos para que el acuerdo final, una vez se suscriba en La Habana, llegue a convertirse en un acuerdo especial. Esto no lo digo yo, esto lo dice el proyecto que estamos discutiendo. Según el proyecto de acto legislativo en estudio, la ley aprobatoria del acuerdo especial, querida Angélica, será aprobada bajo el trámite del procedimiento legislativo especial para la paz. Acuerdo especial sujeto al procedimiento que aquí estamos aprobando. Pero resulta que es que el parágrafo primero, el parágrafo del artículo primero dice de este acto legislativo, condiciona este procedimiento especial a que se haya refrendado popularmente. Dicho de otra manera, para avanzar, no utilizará el Congreso de la República, no podrá darle aplicación a este acto legislativo, no podrá ejercitar ninguna acción en desarrollo de este trámite especial
si previamente no hay refrendación. Ahí está el artículo cuarto, el artículo nuevo, el artículo que tanto se discute, que dice en la siguiente, en desarrollo del derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera incluirá un procedimiento de ley aprobatoria del acuerdo especial. Es decir, se tiene que hacer bajo estos instrumentos. Pero el artículo primero básicamente establece en el parágrafo lo siguiente: este procedimiento solo podrá aplicarse una vez se haya firmado y refrendado popularmente el acuerdo final a través del mecanismo que se defina para tal efecto. Continuación. ¿Sigue? Ese es el parágrafo, representante Angélica, que está incorporado en el artículo primero. Vuelvo a leerlo. Este procedimiento, es decir, el que estamos aquí aprobando, solo podrá aplicarse una vez se haya firmado y refrendado popularmente el acuerdo final. De tal suerte que si no hay una refrendación del acuerdo final, no podremos utilizar este instrumento. Luego no podremos aprobar la ley de acuerdo especial, que es la que recoge el acuerdo final. Yo redondeo estas ideas recordándoles que la Constitución del 91 no es nada más ni nada menos que un tratado de paz. La Constitución del 91 es un producto de un consenso entre personas que estaban dentro de la institucionalidad y otras personas que no lo estaban, pero que se acercaron a la institucionalidad, y allí hubo un mecanismo, una fórmula, allí hubo una constituyente, pero no significa que todas las manifestaciones de aproximación para la reconciliación necesariamente tengan que hacerse a través del mismo mecanismo, a través de una constituyente. Hay otros instrumentos, y este Congreso de la República, como lo he explicado, va a tener, como ha venido teniendo, una participación protagónica, porque entre otras es el representante más genuino de la sociedad y del pueblo. Para convertir entonces un acuerdo político en un acuerdo jurídico, fue justamente que se desarrolló en La Habana un punto que es el denominado punto 6 de la agenda, que se conoce como implementación y refrendación de los acuerdos. ¿Para qué? Para que eso que se acuerde en La Habana, que tiene solamente una naturaleza política, sirva de alguna manera como un instrumento jurídico para otorgar garantías. Y las garantías no solamente son para las FARC, las garantías son también para la otra parte que está al otro lado de la mesa, que es el gobierno, y por supuesto para los colombianos. Y entonces, ¿cuál es el diseño previsto en este artículo que tanta inquietud, tanta hilaridad y tanta preocupación ha generado? ¿Cómo convertir ese acuerdo político en un acuerdo jurídico? Pues debo decir que el modelo que estableció ese artículo nuevo es un modelo que contempla varios elementos, algunos de naturaleza nacional y otros de naturaleza internacional, pero todos bajo una predeterminación, bajo uno de los criterios nacionales, que es el de la refrendación. ¿Cuáles son esos elementos? Naturalmente, para que podamos avanzar, hay un acuerdo final. Suponemos que será un acuerdo que se suscribirá muy pronto. Se ha dicho aquí que no se suscribió el 23 de marzo. Sí, hubiese sido lo deseado, pero estamos muy cerca. Pero si se hubiera suscrito el 23 de marzo, seguramente se hubiera criticado por haberse hecho ese día. Dentro de los elementos nacionales, tendremos que contar para poder avanzar, por ejemplo, en un referendo, en un plebiscito, perdón, acuerdo final,
donde interactúan el gobierno en representación de la rama ejecutiva y las FARC. Viene en esta serie de pasos que les estoy comentando una refrendación popular, que es el denominado plebiscito. Esperamos que muy pronto la Honorable Corte Constitucional, en desarrollo de ese control previo que le hace la Corte a las leyes estatutarias, lo refrende, lo apruebe, lo declare exequible. Luego vendrá la aprobación de una ley justamente conocida como ley aprobatoria del acuerdo especial, que se hará a través del procedimiento legislativo especial para la paz. Eso lo hace ¿quién? La rama legislativa. Y viene la famosa discusión sobre el bloque de constitucionalidad. Pues tan solo entrará al bloque de constitucionalidad lo que la Honorable Corte Constitucional declare exequible, de tal suerte que cualquier inquietud o cualquier cosa que se diga además sobre este tema me parece que es desinformación, porque lo que no quede avalado, ni revisado, ni declarado exequible por la Corte en esta materia, pues simplemente será expulsado del ordenamiento. Y vienen otros elementos internacionales que han generado también mucha preocupación. Un depósito ante la nación suiza, que es la depositaria de los convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, y se preguntará un colombiano, ¿y ese depósito como tal le genera compromisos a Colombia? Mientras no se haya refrendado popularmente y mientras no haya sido adoptado a través de un acuerdo especial, no. Pero claro, el otro lado de la mesa también está interesado que en el mundo entiendan que este es un acuerdo de verdad, porque así como hoy uno es el presidente de la República, en el 2018 seguramente será otro, y ellos también quieren tener garantías y quieren que el mundo, que por cierto ve con muy buenos ojos estas iniciativas y estas aproximaciones, sean como una especie de garantes. Y una declaración unilateral ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que podrá hacerse a través de algún instrumento, una resolución o algo parecido. Ya viene una discusión sobre unos aspectos formales que, entre otras, el representante Hernán Penagos planteará en su momento a propósito de los cuestionamientos que se han dado a partir de una eventual sustitución de la Constitución, que no tiene cabida, que no tiene lugar, que no viene al caso. Estamos hablando de una materia que es estructurante, un eje de la Constitución, como es la paz, artículo 22, como es la expresión, el propósito fundante de la nación en el preámbulo, que invoca la paz, como es el mismo marco jurídico para la paz, que de alguna manera está vigente y lanza un mensaje a la sociedad en este sentido, pero además no se está desnaturalizando nada. Los tres elementos que respetuosamente le digo al representante Álvaro Hernán planteó en cuanto a que derechos fundamentales o que se sustituía un órgano o una rama del poder público no tienen cabida, no tienen lugar, no hay sustitución de la Constitución, como tampoco podemos hablar de que hay violación de eso que se conoce como principio de consecutividad, identidad flexible. Por ahí rescaté incluso un concepto muy importante del profesor Rodrigo Uprimi, que es una autoridad en esta materia. Pero al margen de esto y de cualquier consideración que se haga, lo que quiero decirles, y con esto termino, señor presidente, es que la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en esta materia no ha sido pacífica. Ha tenido sobresaltos, pero lo que siempre ha procurado es que la libertad configurativa del legislador, que no se incluyan o incorporen aspectos traídos de la nada. Este tema guarda una perfecta unidad de materia. Este artículo cuarto no es un artículo advenedizo, no es un artículo que se nos haya ocurrido en este debate. Es un artículo que el senador Roosevelt Rodríguez en el Senado de la República ha defendido con unos determinados matices. Es un artículo que ha sido votado en la Comisión Primera de Senado, ha sido votado en la plenaria de Senado, en esta comisión en su momento se dejó como constancia y fue sustentado debidamente, pero por supuesto que hace parte de una misma unidad, de un mismo tema, de un mismo asunto, de un mismo compendio, de un mismo todo que es perfectamente válido y legítimo a esta altura de este debate, porque estamos hablando
de unos mismos temas, que guardan unidad de materia, que se han tocado a lo largo de los debates, y hay sentencias. Yo me apoyo especialmente en una, que es la 277 del 2007, que sobre el particular decantó especialmente en esta materia cuando se presentaban algunos ajustes entre la primera vuelta y la segunda. Señor presidente, yo espero con estas amplias consideraciones, observaciones y comentarios, sin perjuicio de los que hará el representante Hernán Penagos, refiriéndose al articulado, artículo por artículo, profundizando seguramente en esta materia con respecto a lo de sustitución y consecutividad que he tocado muy tangencialmente. Son las razones, querido presidente y honorables representantes colombianos que nos escuchan y que nos ven, que me llevan a pedirle a esta comisión que sigamos adelante con esta iniciativa, que aprobemos la ponencia, que aprobemos este articulado y que sigámosle apostando a la paz, que está muy cerca y que la tenemos que construir entre todos, porque en este país cabemos absolutamente todos. Muchas gracias, señor presidente.